Buenas tardes, profesor y compañero. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre las consideraciones en la planificación de la cadena de suministro. Nuestro equipo está formado por Dimas Hernández Luis Alberto, Fuentes Ruiz Yeregui, Montes de Oca Rebollar Taida Esmeralda y un servidor, San Ginés Guzmán Arturo. Para comenzar, nosotros hablaremos sobre una aplicación integrada en contra de un adaptable. Tenemos que entender que el control interno, una aplicación en a favor de una planificación de manera interna o de manera integrada, debemos de tener estos aspectos en claro como lo es el control interno. Este es un proceso que se efectúa a través de una línea vertical de, digamos, en un organigrama, pues desde hasta arriba de los directivos, luego los personales administrativos y posteriormente, digamos, si es de 3 niveles, pues el personal que hace pues su operación. Ahora, ¿con qué objetivo se hace este control interno? Pues aumenta la eficacia, aumenta la eficiencia precisamente de estas operaciones, su fiabilidad de información financiera, que es uno de los puntos más importantes que se habló en el tema pasado, y el cumplimiento de las leyes y las normas aplicables. Ahora, nosotros para hablarlo en un concepto de una adaptación, debemos de tener en cuenta también esta parte de que va aplicado hacia el control externo. Precisamente el control externo no es algo que nosotros tengamos totalmente controlado. Podemos controlar algunos aspectos como son las relaciones, la transferencia de datos o información, pero no precisamente se maneja siempre del todo ese control. El control interno sí, porque eso está en nuestras manos, pero el control externo no está del todo en nuestras manos. Ahora, ¿por qué se habla en este tema sobre una capacidad de respuesta? La capacidad de respuesta es precisamente por una aplicación integral en contra de un adaptable. Tú tienes que estar consciente de que cuando tú haces una planificación o que lo vas a aplicar de forma que sea adaptable, tú estás previendo todas esas cosas que se pueden suscitar. Pero como se comentaba en clases anteriores, las cosas no siempre son como se dictan. Estos factores o estos, pues sí, estos pues eslabones de la cadena de suministro, como no son agentes que nosotros podemos controlar, pues tú tienes que tener una capacidad de respuesta ante esa acción que se está presentando. Aceptación y estar dispuesto al cambio. Esto quiere decir, conforme a las estrategias que se llegan a presentar en la imagen verde que está, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos lista una estrategia que puede atacar hacia las problemáticas que se llegan a presentar conforme a una aplicación que tú estás haciendo para que sea adaptable, pues entonces tú estás previendo precisamente todas esas, pues esos ataques o esas problemáticas que se están presentando hacia tu empresa. Tenemos que cumplir objetivos y pues como dice la última imagen superior derecha, pues la toma de decisiones. ¿Cuál es nuestro problema? Analiza tu problema, evalúa cuántas alternativas tienes, elige las alternativas y aplicar la decisión. Configuración de la red de distribución. Nosotros tenemos esta parte de como ingenieros industriales que podemos participar en cualquiera de las áreas que nos presenten en una empresa. Obviamente teniendo los conocimientos necesarios para poder cumplir con dicha acción. Una de ellas vamos a tener que tomar decisiones, ya sean fáciles o difíciles, como desde despedir gente, como lo dijo el profesor, que era muy difícil, perdón, como lo dijo el señor Jorge, que igual es una de las decisiones más difíciles que se pueden llegar a tomar, el despedir gente. Pero si tú te va a servir a ti como empresa para poder generar más utilidades y así poder reinventarte, pues tómala. Va a ser difícil, pero al final lo estás haciendo para un bien mayoritario. Una de las fases estratégicas para lograr la configuración de la cadena de suministro es precisamente cómo estructurarla, y con esto viene la distribución de recursos. Precisamente es para qué proceso se va a llevar a cabo o con qué finalidad tú estás haciendo esa división. Tenemos que tomar decisiones por medio de una estrategia integral
Obviamente, obviamente distribuyendo los recursos para poder llegar a un proceso y tener esa obtención de cumplir un objetivo en específico. Para nosotros poder tener pues una red de distribución bien establecida dentro de nuestra cadena de suministro, debes de responderte los siguientes cuestionamientos. Pues, ¿cuál es el número óptimo de centros de producción y en dónde deben de estar ubicados? Deben ser plantas especializadas o multiproducto, obviamente dependiendo a lo que tú te estés dedicando, a lo que tú estés produciendo, pues tú vas a determinar qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, hay plantas especializadas, como nos dijo nuestro compañero, que solamente hacen motores para diferentes marcas de coches, o es multiproducto en el caso de Tootsie Pop, creo se llama, que es la de paletas, que ahí mismo hacen chocolatitos y etcétera. ¿Cuál es el número óptimo de centros de distribución y en dónde deben de estar ubicados? Estos centros de distribución están localizados estratégicamente a lo largo del país. Digamos, Coca-Cola tiene muchos centros de distribución y de igual forma se encuentran en puntos estratégicos para poder llegar a la mayoría de las tiendas o casi todas, porque abarca mucho a lo largo del país. ¿Qué tipo de operación debe de constituir? ¿Qué recursos deben ser eficientes y cuáles deben tener flexibilidad? O sea que si tú estás haciendo, pues digamos, este producto de Coca-Cola, en este caso tú llegas a cambiar un insumo y no termina siendo el mismo sabor, pues entonces tú debes de cumplir precisamente con ese recurso que debe de ser precisamente eficiente para que tenga el mismo sabor o mantenga el mismo sabor. Bueno, ¿cuáles recursos deben ser propios y cuáles deben ser terciarizados? Ahora, los recursos propios son los que tú principalmente estás ocupando para producir y para poder llegar a que tu producto cumpla con esas especificaciones que tú le estás ofreciendo a tu cliente. Esas son las preguntas que se debe pues realizar para poder pues tener precisamente esta aplicación, esta configuración de tu red de distribución. En el caso del señor Jorge, pues nunca esperaron que fuera a llegar una pandemia y pues los golpeó de forma muy fea, pero pues de ahí empezó la capacidad de respuesta que pues hemos estado hablando, que tal vez no fue inmediata, pero que sí se dio y pues afortunadamente están sacando a flote la empresa. Bueno, eso es todo por mi parte. Les cedo la palabra a mi compañera Esmeralda. Muchas gracias. Gracias, compañero. Yo soy Esmeralda Montes de Oca y bueno, vamos a entrar ya en tema. La educación de la aplicación. Para entender este punto creo que es importante que hablemos primero de educación. Y para entender la educación existe este paradigma que su definición es una actividad cultural en que se desarrollan nuevas tecnologías de la información y el conocimiento junto con una organización social de aprendizaje cada vez más extendida y sistemática, lo que ha hecho posible nuevas formas de conocer, de aprender, de enseñar, que han multiplicado las posibilidades cognitivas de la mente humana al tiempo que generan nuevos motivos para aprender, como compartir representaciones y conocimiento. Este texto es importante porque creo que engloba todo lo que debemos de considerar dentro del aprendizaje y para llevar a cabo una educación, porque son las formas de interpretar la enseñanza, de que la comunicación que tenga el locutor con el receptor pueda llegar a que se entienda y se vea un resultado. Todo esto abre a la posibilidad de que exista un liderazgo eficaz para la obtención de los resultados, de los objetivos propuestos o planteados. Y bueno, ¿por qué de todo esto es necesario contar con una buena estrategia de la cadena?
Fue Michael Porter en los 80 quien la definió como una red de actividades de la empresa que busca transformar insumos de bajo costo en productos o servicios con un precio superior a sus costos. De todo esto, al principio del semestre habíamos hablado que la cadena lo que nos da es una ventaja competitiva, crea valor dentro de los productos y servicios ofrecidos para ser una opción para los clientes. Y bueno, ¿cómo se logra todo esto? Desmenuzando la cadena a todos los procesos, ya que analiza las fuentes de la ventaja competitiva en actividades primarias que otorgan valor al cliente y cuáles son las secundarias que dan apoyo a estas actividades primarias, ya que para la cadena no son actividades independientes, más bien son dependientes unas de otras y permite la mejora de la toma de decisiones. E incluso la literatura habla de que todo esto se puede observar, puede ser tangible en el aumento del flujo de caja y en la satisfacción del servicio al cliente. Ahora los dejo con mi compañero para hablarnos de la configuración de la red de distribución. Gracias. Configuración de la red de distribución. Una correcta y buena configuración de distribución te va a permitir, aunque bueno, en primera instancia es el objetivo, también te va a permitir lo siguiente: tomar decisiones a nivel dirección o a nivel departamental. Decisiones como la selección de los productos que se van a fabricar, las inversiones que hay que hacer, los desechos, las estrategias, entre otras. También nos debe abrir una ventana hacia el concepto de estrategia empresarial, en la que veremos incluidos los factores distribución de recursos y procesos. Y aquí meto a los procesos operativos y los procesos administrativos. Todo para culminar en el cumplimiento de los objetivos comunes de la empresa. Tú mismo vas a hacer la configuración de red considerando la meta que quieres alcanzar. Cualquier red de distribución que vayas a hacer debe de hacer caso a los siguientes cuestionamientos. Y el primero de ellos es interesante. ¿Cuál es el número óptimo? Y con la palabra óptimo ya te estoy metiendo materias que a lo mejor en tu carrera de ingeniería industrial ya viste. Programación lineal aplicada te recuerda al punto óptimo entre algunas opciones que vas a ver, algunos problemas que tienes que solucionar con los métodos que te dieron en la asignatura. Y también, si ya viste redes y simulación, sabes construir una red considerando los puntos óptimos que ya te estoy mencionando. También debes considerar si las plantas que vas a meter en estos nodos, te voy a decir esto, van a ser especializadas en un solo producto o son multiproducto, es decir, hacen de todo. También debes de saber qué tipo de operación va a hacer cada planta o cada centro de distribución. No necesariamente tienen que ser de manufactura, también pueden ser centros que se dediquen a la administración, como las oficinas. Y sobre todo también, y como última parte, cuáles son los recursos que se van a manejar en cada centro de distribución o cada punto de la red. Dentro de la estrategia del suministro, te voy a hablar algo sobre ser un strategoi o un estratega. Es una palabra de origen griego. En Grecia significa liderar un equipo y pensar en tácticas que los lleven hacia un objetivo común. Un strategoi era un líder de ejércitos. En este caso, para el suministro, recuerda que las perspectivas de adquisición, y aquí tenemos a la minimización del inventario, el desarrollo de proveedores y ahora el suministro continuo. Y este último lo vamos a retomar en esta parte. El estratega de suministros debe equilibrar la demanda con las ventas y para eso tiene algunas herramientas que lo van a ayudar con este trabajo. El CRP, Programa de Reaprovisionamiento Continuo.
en el que un mayorista suple a un minorista según la base de datos que se obtienen en los puntos de venta. Sí, las tecnologías de la información son siglas también. Las puedes encontrar en el libro de Bowersox. No son más que medios digitales que sirven al analista en su planeación. Aquí tenemos software, hardware y porque también incluyen algunas herramientas de hardware que te van a facilitar la tarea de las tácticas suministradoras. El VMI es el inventario administrado por el proveedor. Esto significa dejarle la gestión del inventario al proveedor para que rellene continuamente los almacenes. Un ejemplo, Kmart lo ha estado haciendo y ha logrado un incremento importante en la rotación de sus inventarios. Es importantísimo que ventas y producción coordinen sus actividades para que, como dice aquí en el ejemplo de abajo, también se suministran los almacenes. Se puedan suministrar los almacenes de producto terminado. El suministro continuo no nada más es materia prima, también es suministrar continuamente a los almacenes, pero hay que tener cuidado con la parte de almacenes excesivos. Te voy a dejar con mi compañero Yereji para que siga con la exposición. Muchas gracias, compañero Luis. Mi nombre es Yereji Fuentes y voy a continuar hablando de los beneficios de la planeación de ventas y operaciones. Dentro de estos nos encontramos con tres. El primero sería la capacidad de respuesta a los cambios, en el cual los clientes requieren más capacidad de respuesta a las capacidades del mercado. Para esto vamos a necesitar utilizar información más actual y precisa para que finalmente este proceso nos permita tener ciclos de planificación muchísimo menores a los que estamos acostumbrados, que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Lo vamos a disminuir hasta un periodo semanal o incluso diario. Por lo tanto, la planificación de la cadena de suministro genera un proceso que puede ser mucho más reactivo a los cambios del mercado o de la empresa misma. El segundo de estos beneficios sería la perspectiva pormenorizada. En el proceso debe considerar las soluciones intermedias asociadas con trasladar las actividades y los recursos entre las funciones y las organizaciones. Esto aumenta mucho la complejidad del proceso de planificación. Por lo tanto, se deben de coordinar las actividades y los recursos a través de una cadena de suministro completa. Los sistemas de planificación permiten considerar a la cadena de suministro extendida y obtener las soluciones intermedias adecuadas para lograr un desempeño óptimo. Y el tercero de los beneficios sería la mejor utilización de los recursos. En la planificación de la cadena de suministro se suelen producir mejoras en el desempeño y para una planificación más eficaz y reactiva encontraremos que permite asignar los recursos de mejor nivel para la capacidad existente de contratación, producción, almacenamiento y transporte. El resultado de todo esto es que se utilizan con mayor eficacia. Las empresas también suelen decir que estos sistemas de planificación han reducido de manera notable los requerimientos de los activos al nivelar las demandas de los recursos. Continuando con lo que es la planificación de los conflictos en los procesos, nos encontramos nuevamente con lo que es sumamente importante dentro de todo el proceso de la cadena de suministro. Y con esto me refiero a la información. Nosotros trataremos de generar un plan de contingencia para cualquiera de los problemas que se generen en el futuro, ya sean internos de la empresa o externos a ella. Sin embargo, todo esto será insuficiente si nosotros no contamos con la información detallada y concisa de las características de nuestros procesos, lo que finalmente nos limitará en la capacidad de
simplemente reaccionar ante las circunstancias y limitando nuestra flexibilidad de reacción. Sin más por el momento, les doy las gracias. Eso es todo por nuestra parte.